Nihilismo. El nihilismo, del latín nihil, nada, es una doctrina filosófica que considera que al final todo se reduce a nada, y por lo tanto nada tiene sentido. Rechaza todos los principios religiosos, morales y gnoseológicos, a menudo fundamentándose en la creencia de que la vida no tiene sentido, de que no existe una deidad, puesto que la naturaleza y el universo son indiferentes con el ser humano, sus valores y su sufrimiento. De que no existe un fin último teleológico en presencia de un orden divino toda vez que Dios ha muerto, de que no hay una verdad absoluta y de que la realidad es aparente. El nihilismo suele presentarse como nihilismo existencial, forma en la que se sostiene que la vida carece de significado objetivo, propósito o valor intrínseco. El nihilismo se puede considerar crítica social, política y cultural a los valores, costumbres y creencias de una sociedad, en la medida en que éstas participan del sentido de la vida, negado por dicha corriente filosófica. El término nihilista fue creado por el novelista ruso Iván Turgenev en su novela Padres e Hijos 1862. Nihilista es la persona que no se inclina ante ninguna autoridad, que no acepta ningún principio como artículo de fe, y se extendió de manera extraordinaria en la sociedad rusa de la segunda mitad del siglo XIX con distinto significado. Para los conservadores era ofensivo, para los revolucionarios demócratas era una señal de identidad. Friedrich Nietzsche estructuró la conceptualización del término, pero este ya existía como corriente en la antigua Grecia representado por la escuela cínica y en el escepticismo. El nihilismo niega aquello que pretenda un sentido superior, objetivo o determinista de la existencia puesto que dichos elementos no tienen una explicación verificable. En cambio, es favorable a la perspectiva de un devenir constante o concéntrico de la historia objetiva, sin ninguna finalidad superior o lineal. Es partidario de las ideas vitalistas y lúdicas, de deshacerse de todas las ideas preconcebidas para dar paso a una vida con opciones abiertas de realización, una existencia que no gire en torno a cosas inexistentes. En este sentido, el nihilismo no significa creer en nada, ni pesimismo ni mucho menos terrorismo como suele pensarse, si bien estas acepciones se le han ido dando con el tiempo a la palabra. De todas formas, hay autores que al nihilismo, entendido como negación de todo dogma para dar apertura a opciones infinitas no determinadas, lo llaman nihilismo positivo, mientras que al sentido de negación de todo principio ético que conlleve la negligencia o la autodestrucción lo llaman nihilismo negativo. Aunque también se los conoce como nihilismo activo y nihilismo pasivo. Una de las referencias más lejanas se encuentra en el filósofo sofista Gorgias, quien afirmaba: nada existe, si algo existe no es cognoscible por el hombre, si fuese cognoscible, no sería comunicable, o en la actitud vital del discípulo de Antístenes, Diógenes de Sinope. Concepto filosófico. El nihilismo tiene antecedentes muy antiguos y se encuentra ya en algunos textos filosóficos hebreos, como el Eclesiastés. Entre otros filósofos que han escrito sobre esta materia se incluye a Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre y a Martin Heidegger. Nietzsche describió al cristianismo como una religión nihilista porque evadía el desafío de encontrar sentido a la vida terrenal, y que en vez de eso crea una proyección espiritual donde la mortalidad y el sufrimiento son suprimidos en vez de trascendidos. Nietzsche creía que el nihilismo era resultado de la muerte de Dios, e insistió en que debía ser superado, dándole de nuevo significado a una realidad monista. Buscó un idealismo pragmático en vez del idealismo cósmico de Schopenhauer. Heidegger describió el nihilismo como el estado en el que no queda nada del ser en sí, y argumentó que el nihilismo se apoya en el reduccionismo del ser a un mero valor. El nihilismo es el proceso que sigue la conciencia del hombre occidental y que quedaría expresado en estos tres momentos. El nihilismo como resultado de la negación de todos los valores vigentes, es el resultado de la duda y la desorientación. El nihilismo como autoafirmación de esa negación inicial, es el momento de la reflexión de la razón. El nihilismo como punto de partida de una nueva valoración, es el momento de la intuición, que queda expresada en la voluntad de poder, en quien se expresa a su vez el valor de la voluntad. Al respecto, Heidegger afirma la existencia de dos tipos de verdad, aquella efectuada por Dios en la que todo tiene una correspondencia a la idea con la que fue creado, y la verdad entendida por el humano en la que todo se adapta a la comprensión de éste, negando la idea de una verdad absoluta. Más importante aún, para Heidegger, solo hay verdad en tanto el Dasein existe. Considera así que la verdad se encuentra intrínsecamente relacionada con la existencia del propio ser, y que al perderse los conceptos de la verdad que sintetiza,
se pierden con el 6 de modo que nada tiene una esencia o verdad propia, sino que toma significado en la forma en que el Dasein lo concibe, para volver a perderlo una vez que éste deja de existir. Esta es la base sobre la que ha de construirse, según Nietzsche, la nueva filosofía. El hombre provoca, en primer lugar, la muerte de Dios o la destrucción de los valores caducos. En segundo lugar, el hombre toma conciencia plena del fin de estos valores o de la muerte de Dios y se reafirma en ella. En tercer lugar, y como consecuencia de todo lo anterior, el hombre se descubre a sí mismo como responsable de la destrucción de los valores o de la muerte de Dios, descubriendo, al mismo tiempo, la voluntad de poder, e intuyendo la voluntad como máximo valor. Así se abre el camino a unos nuevos valores. Para Sartre el ser, hombre, llega a generar la nihilización, pues este es negador. Porque la negación es rechazo de la existencia. Por ella, un ser, o una forma de ser, es puesto y después rechazado a la nada.